Sí, pero todo esto, siempre habrá algo en falta en la grabación. Con relación a la formación, Freud es contundente y dice lo siguiente, lo cito. Coloco el acento en la exigencia de que no puede ejercer el análisis nadie que no haya adquirido títulos para ello mediante una determinada formación. Me parece accesorio que esa persona sea un médico o no. Ahora dando un salto en el tiempo, en 1937 Freud escribe que existen tres profesiones imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar. Si ponemos atención en el texto anterior, en el de si pueden los legos, no la pregunta, ¿no? ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Se encuentran las tres. El Estado intentando regular una práctica clínica sin precedentes y que escapa a lo que la legislación del momento contemplaba, es decir, el psicoanálisis, ¿no? Como esa práctica que no es ni medicina ni curanderismo. Por otra parte, la formación de los analistas, que de algún modo requiere una transmisión y un espacio que no sea exclusivamente la universidad, y por supuesto en el centro de todo esto, la discusión sobre la práctica psicoanalítica. Gobernar, educar y psicoanalizar, estas actividades se encuentran con un real que imposibilita, por decirlo de algún modo, que sean llevadas a cabo sin que se presente un malestar y o que sucedan de manera insatisfactoria o incompleta. Les propongo ahora dar otro salto en el tiempo y bueno, 1969, ya con Lacan, comienza su seminario El reverso del psicoanálisis, donde trabaja lo que se conoce como los cuatro discursos. Allí, bueno, siguiendo el libro de Elie Morales, El sujeto en el laberinto, historia, ética y política en Lacan, el psicoanalista francés Lacan agregará el desear como una actividad imposible. Así pues, gobernar, educar, desear y psicoanalizar implicarán cada una una estructura discursiva distinta. Los discursos son los siguientes: el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso de la histérica y el discurso del analista, en el entendido de que un discurso es un modo de vinculación social, lazo, estructura. Estos cuatro discursos se componen de cuatro elementos rotativos. Ay, es que no tengo la imagen, pero bueno, yo creo que pueden acceder en sus dispositivos. A ver, yo lo puedo, no tengo la imagen a la mano. Lo iba a presentar de otro modo, pero bueno. Pues el S1, que es el significante amo, S2, el saber, S barrada, el sujeto, y A, el objeto de deseo. Estos cuatro elementos darán un cuarto de vuelta para ocupar cuatro lugares con distinta función y que Lacan en su enseñanza va nombrando de distinto modo. Los cuatro lugares, las cuatro funciones son comúnmente conocidas como agente, por un lado, abajo, verdad, y luego del otro lado, en la parte superior, del lado derecho, el otro con mayúscula y por debajo, producción. Voy a hacer solamente así como un breve comentario no me voy a adentrar en los cuatro discursos, pero verán que lo será para retomar algo al final. El discurso del amo retomado a partir de la lectura hegeliana de la dialéctica del amo y el esclavo, en él el saber estaría del lado del esclavo. Sin embargo, es el amo quien le ordena cómo usar ese saber y también, digamos, hay un usufructo de ese saber. El modo enunciativo en este discurso será el imperativo. En cuanto al discurso universitario, que se sigue del discurso del amo, en él el saber ocupará el lugar de la gente. El saber en el discurso universitario tenderá a ser el significante amo con una aspiración totalitarista. Ahora, en cuanto al discurso del analista, será el reverso del amo. Lo que hace es cuestionar la mascarada del amo, es decir, cuestiona el intento del amo por mostrarse sin tachaduras. La gente de este discurso es A minúscula, es el objeto de deseo que tiene que ver con lo rechazado del discurso, con la causa del deseo, y también señala la falta en ser del sujeto. El analista, colocado como semblante de objeto A,
convoca a la palabra del sujeto a partir de la regla fundamental. En el lugar de la verdad, de estos lugares, ¿no?, que les mencioné anteriormente, está el saber, S2, recordando que la verdad en psicoanálisis produce sentido y no puede decirse toda. El saber, en tanto, implicaría que no se puede saber todo, mientras que el significante amo, S1, tendría que ver con la muerte en tanto amo absoluto, del cual nadie se escapa. Y aquí cito a Eli Morales, ¿no? El significante amo en el lugar de la producción del discurso del analista puede implicar desde otra óptica la existencia de una modalidad del poder que no sea la voracidad y la ilusión por lo absoluto. Continúa. Se trataría de pasar del ejercicio del poder del amo a la implementación de un poder advertido de su insuficiencia. Esto que menciona Eli Morales coincide con lo que dice, por ejemplo, Michel Desserteau, quien menciona que el psicoanálisis está destinado finalmente a dar cuenta de una doble relación estructural que excluye la posibilidad de una conclusión definitiva. Es decir, no hay un discurso cerrado que lo incluya todo. Por lo tanto, el discurso del analista no reniega del poder, se posiciona ante él. Y si hablamos del poder, pues ya estamos del lado del terreno de la política. Pero, ahora bien, con todo lo anterior, pues que con el psicoanálisis y su transmisión, ¿no?, incluyendo sus espacios de transmisión, de qué manera la transmisión del psicoanálisis se posiciona ante estos cuatro discursos, qué manera incluye el discurso del analista y se propone una transmisión a sabiendas de que no se puede sostener un saber totalitario. Les propongo ahora retroceder un poquito en el tiempo, de 1975 o 76, 73, perdón, al 64. Lacan presenta el acto de fundación de la Escuela Freudiana de París, que es algo que ya se leyó la semana pasada, que Brenda leyó un extracto. Bueno, voy a repetirlo, pero bueno, es importante comentarlo. Lacan allí instituye una organización inédita para la transmisión del psicoanálisis, que es el cartel. Menciona sobre el término cartel lo siguiente. Bueno, esto que menciona lo dice en 1975. He empleado la palabra cartel, pero en realidad es la palabra cardo la que está detrás, es decir, la palabra eje. El cardo en latín refiere a bisagra, a gozne. Por ejemplo, un término que salió la semana pasada fue cardenal, ¿no? Yo creo que Philly lo mencionó. Cardenal proviene de la palabra tiene en su raíz, ¿no?, el cardo, es decir, es esa bisagra, ¿no?, entre el papa y, pues bueno, los de abajo, ¿no? Pero bueno, aquí, digamos, tiene ahí su raíz, los puntos cardinales también tienen en su raíz el término de cargo. Bueno, ustedes me dirán que sería anacrónico pensar que Lacan haya propuesto el cartel como dispositivo para darle cabida al discurso del analista en la escuela y en la formación, porque, pues bueno, la propuesta de los discursos sucede muchísimo después, ¿no? Sin embargo, para 1964, Lacan ya había presentado en el seminario de la angustia, bueno, el 63, perdón, el objeto A como causa de deseo. Es decir, para su propuesta de la escuela, sería ineludible incluir lo que tiene que ver con el objeto A. Volviendo al acto de fundación, Lacan menciona que en el cartel se trabajará a partir del trabajo que cada uno se propone llevar adelante. Y en dicho texto menciona lo siguiente. Para la ejecución del trabajo, adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en un pequeño grupo. Cada uno de ellos tenemos un nombre para designar a esos grupos. Se compondrá de 3 personas como mínimo, de 5 como máximo. 4 es la justa medida, más una encargada de la selección, de la discusión y del destino que se reservará al trabajo de cada uno. Luego de un cierto tiempo de funcionamiento, a los elementos de un grupo se les propondrá permutar en otro. El cargo de dirección no constituirá un caudillismo cuyo servicio prestado se capitalizaría para el acceso a un grado superior.
y nadie se considerará retrogradado por retomar al rango de un trabajo de base, por la razón de que toda empresa personal volverá a poner a su autor bajo las condiciones de crítica y control a las que será sometido todo trabajo a proseguir en la escuela. Implica en modo alguno una jerarquía cabeza Esto no implica, perdón, en modo alguno una jerarquía cabeza abajo, sino una organización circular, cuyo funcionamiento fácil de programar se consolidará con la experiencia. En este texto, que insisto, es algo que ya nos citó Brenda en la semana pasada, pues se ve interesantísima la propuesta, pero los carteles implicaron, después de que se echaron a andar, muchas dificultades. En 1975, en las jornadas sobre los carteles, Lacan es bien contundente y dice lo siguiente: no se ha llegado a ninguna verdadera realización del cartel. Sí, es como no han entendido este asunto, ¿no? Como se arma toda una discusión entre pues, gente muy importante. Ahí está Colette Soler, Juan David Nacio, Daniel Sibony, Mustafa Safwan, muchos más, ¿no? Y ahí, bueno, pueden encontrar en ese texto todo el diálogo que se da son 2 días, me parece, 12 y 13 de abril del 75. Pero bueno, las imposibilidades de las que menciona Lacan, por las cuales no se ha llevado a cabo esto, se pueden ver en estas jornadas, ¿no? Era porque el más uno no quería dejar de ser el más uno, porque no ha existido la permutación, es decir, se enfrascaban, ¿no? Había algo del pegoteo de egos que desembocó en pequeños grupos de trabajo que se fueron alejando de la propuesta original del cartel. Sin embargo, estas jornadas son un momento en el que psicoanalistas, ya lo mencioné, muy importantes, testimonian de su trabajo en carteles. Por ejemplo, Girard dice que el cartel, dada su composición, evitaría los riesgos de cierto totalitarismo y lo de la igualdad ficticia del liberalismo. Otra vez estamos de vuelta en la política. En cuanto al más uno, dice Mustafa Safwan, no anuda la relación entre él y los otros miembros del cartel, sino que sostiene la relación que cada uno puede tener en su trabajo con lo que tiene que decir. Y es sobre el más uno que el cartel aloja un enigma, porque no es un líder, pero sí da dirección. Y bueno, mi lectura es que es una especie de dirección como Lacan trabaja la dirección de la cura. No es una dirección de las preguntas que cada uno se hace, ¿no? Y en la dirección de un saber que se va produciendo. Además, este más uno dice, es cualquiera, pero debe ser alguien. Es decir, debe estar, eh, digamos, presentificado en una persona y debe estar en los encuentros, ¿no? Otra cuestión más de la organización atañe a la disolución y a la permutación. Y bueno, mi lectura aquí es la siguiente. Es la manera en que el amo absoluto, la muerte, se hace presente. Es la muerte en tanto posibilidad de un nuevo comienzo. Por otro lado, que Lacan hable de la transferencia en la escuela es dar lugar al deseo, ¿no? Y no se trata de cualquier transferencia. La transferencia no es hacia algún miembro del cartel, sino al trabajo. Por un lado, permite zafarse de un intercambio meramente intersubjetivo de estos imaginarios. Además, permite un trabajo cuyo producto es un escrito que se presenta a cielo abierto, una vez hecha pues la disolución. Bueno, ahora quiero comentarles un poquito de mi experiencia, ¿no? Trabajos en cartel. Ya he tenido distintos matices. En la Escuela de la Letra Psicoanalítica, de la que también formo parte, así como del Caracol, la cosa sucede de la siguiente manera. Los temas para trabajar son propuestos en la asamblea a un consejo, y en una asamblea anual se elige, no a partir, digamos, de los miembros, sino se proponen los temas, se colocan allí los temas y bueno, va uno eligiendo el tema, pero no elige como a partir me voy con fulanito, no me voy con sutanito, sino que la transferencia empieza ya como a algo que nos convoca. La elección del más uno se hace a través
bueno, ya que se tienen los miembros del cartel, dentro del mismo cartel se elige al más uno. Es decir, no hay una lista antes, ¿no? Que uno diga, "Ah, yo quiero a ese más uno porque pues, se ve chido, ¿no?". Eh, es decir, y pues hay algo que también se conforma en cada cartel en singular. Mm, Además, el ritmo de los encuentros y los textos que se eligen no son decididos por los más unos, sino que se hacen propuestas y entre todos decidimos por qué texto centrarle a cierta cuestión que nos convoca. Hay también un trabajo de transferencia al texto, al tema, lo cual eh, implica que pues, no es que no se teja un lazo, ¿no?, en el cartel, pero ese no es el eje. El eje atañe como al texto, a la letra también, a la escritura, al trazo que cada encuentro va gestando. Y bueno, ya para ir cerrando, pues la invención del dispositivo del cartel, cardo, posne, bisagra, eje, implica otro espacio de transmisión que no se ciñe a la universidad ni a ningún espacio de transmisión, eh, digamos, común, ¿no?, en los que el saber recae sobre una persona amo, con la ingenuidad de que es la verdad de lo que se está hablando, ¿no? Además, el cartel permite alojar algo del discurso del analista y, sin más, pues atañe justo a lo, ¿cómo decirlo? A eso que implica el más uno, ¿no? Lo que posibilita, pero que no necesariamente está allí. El cartel es un espacio otro donde el trabajo implica la producción de un saber que hace escritura, no grupal, sino de cada uno de los que lo conforman con la pregunta que lo habita, y con el sentido que en los encuentros se produce. Y ahora pues, quiero cerrar mi participación con una cita de Sibony, matemático y psicoanalista francés. Menciona: ya que hemos llegado finalmente a las huellas y por ellas al hilo de la escritura, diré que un conjunto de seres parlantes está unido solamente cuando está afiliado a una escritura en curso, a las imposibilidades de una escritura, también si tiene la pretensión de haberla llevado a cabo, a la necesidad de preservarla, de transmitirla, y en consecuencia de morderla, rumiarla, consumirla. Muchas gracias. Yo por ahora dejaré aquí, no sé, abro un espacio para el diálogo, lo que quieran comentar. Hola, buenas noches. Hola, Bren, buenas. Eh, pues muchas gracias por lo que nos traes hoy y, y yo me quedé pensando como en varias cosas que, que mencionaste. Pues la semana pasada hablamos pues un poco acerca de la transmisión que se maneja en este dispositivo. Me parece interesante cómo lo traes como con el tema de los discursos. Em, He de admitir que me cuesta un poco agarrarle el hilo en ese sentido, pero algo que me quedé como pensando es en este tema de la dirección de la cura como con una dirección al saber relacionado a Lacan. ¿Cómo lo traes, eso, Ulises? Más bien es como Es, una pregunta. sí, más bien comenté que no tiene que ver con una dirección del saber, ¿no? Ujú, O sea, más bien Lacan sí menciona, ¿no? Como que da cierta dirección, ¿no? Este más uno, pero, pero no me parece que en el sentido justo como se hace en una pedagogía tradicional, de que, bueno, tenemos que llegar a este punto y para este punto tenemos que entrarle a estos textos, ¿sabes? No sé si me explico. ujú. Sí, Si acaso se señala, ¿no? Pero no se dirige así como se dirige en una escuela tradicional, ¿no? En una academia más bien.
Sí, sí, claro, como que esto sale del orden pedagógico, ¿no? Del tema del cártel. Pero en tu experiencia, bueno, porque yo tengo otra experiencia distinta, como que es más de esta elección del más uno y luego se va armando el grupo. em, ¿Cómo es esta no sé, transferencia o transmisión se hace de la elección del más uno? Eso es lo que me llama mucho la atención, cómo uno elige el más uno ahí en el grupo, cómo se va formando. Cada, en cada experiencia que he tenido en carteles se ha elegido de manera distinta. No es como, bueno, los carteles lo van a elegir de este modo, ¿no? Sino, a ver, alguien se propone y pues no se puede que alguien diga yo, ¿no? Yo le entro ahora como más uno, ¿no? O, o si, no sé, si el silencio, ¿no? Los grillitos. Bueno, a ver, vamos a ver cómo elegimos ahora el más uno, ¿no? Si, pues no sé quién ha sido más uno, quién no ha sido más uno también, como para que tenga esta experiencia, o se hace una votación. Se proponen dos, tres, dos, y a partir de ahí, ¿no? Pero es ya es decir, ya que se tienen pues los miembros suficientes, ¿sabes? Para conformar un cartel. Y, y sí es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, como se hizo aquí en Caracol, ¿no? Era así, ¿no? Como que debemos tener una lista de no sé qué. A mí me sorprendió, pero dije, vale, entro de este modo que es otra cosa, ¿no? También da para mucho el cartel en el sentido de la creación de la manera en que cada grupo se va organizando, ¿sabes? Y es justo no quedarse como debe ser de este modo, ¿no? Pues hay escuelas que lo establecen así, seguramente, no todas. Sí, sí, gracias. Ay, dale, Fili. Oye, mira, te iba agarrando un poco sí, con esto de los discursos, yo también todavía ando ahí cachando chayotes en el cielo, todavía es complicado, pero la verdad, mira, yo estaba pensando en esta frase que habías mencionado, esa práctica que no es medicina o curandería, ¿no? Y en ese sentido aparece como esto de, como si hubiera, bueno, como no hay una parte de cómo legislar esto que no entra ni en la medicina, legalizada por la institución universitaria, y legalizada o legislada por el Estado, y la curandería como por otro lado como más como por lo informal, ¿no? Por el cualquiera puede nombrarse curandero y no ocupas una legislación del Estado donde me dé una cédula, yo soy tal cual cosa, ¿no? Entonces me parecía como que, o lo que iba rescatando es que si el psicoanálisis no se puede ubicar ni tanto en una medicina ni en una curandería, hoy lo traigo un poco acá a lo contemporáneo como la psicoterapia y el psicoanálisis, ¿no? O las prácticas de la psicoterapia y el psicoanálisis, pero entonces también creo que entramos un poco en esto, ¿no? En que la psicoterapia tiene que estar o intenta o se están apenas haciendo algunas cosas de legislar esto de la psicoterapia, pero parece que ya le ponen, ¿no? Solamente el psicólogo con esa formación psicológica puede ejercer, ¿no? Esos es como los discursos que yo he escuchado. Y el otro lado, la chamanería, que no necesariamente la va a aplicar como alguien, sino que ahí tiene que ver todo un estudio y en ese sentido apareció esta puerta que tú mencionabas del cardo como una manera de legislarse, pero sin poder. O sea, no es como te voy a autorizar, no es como que una vez que salgas del cartel entonces ya estás autorizado para, pero que sí abre, ¿no? Por esto de la bisagra que me pareció buenísimo, ¿no? Entonces, apertura a otra cosa. No te voy a autorizar, tampoco la escuela va a autorizar, así, mira, van a hacer esto, pero me parece una vía interesante para situar el psicoanálisis en ese momento, la medicina o la curandería, hoy lo pensaría psicoterapia o chamanería y charlatanería, entra en el medio del psicoanálisis y cómo se podría legislar sin que el Estado entre, porque el Estado entraría a prohibir o castigar, a sancionar y autorizar. Entonces aparece esta propuesta del cartel, como eso de que no autoriza, pero sí permite o abre un camino muy diferente desde sin ejercer un poder que domina, ¿no? O un poder que sanciona. Claro, y sin desconocerlo, ¿no? O Mm, sea, no es como, bueno,
aquí todos somos libres, ¿no? Así como, tampoco es como, no sé, como hippie, ¿no? Eh, pero me parece como bien interesante, ¿no? Esto entre lo psi y la psicoterapia y no sé, los curanderismos, ¿no? Que son otro saber, ¿no? Que también muy tradicional, pero pues con el establecimiento de la ciencia como discurso hegemónico, como totalitario, pues claro, eso se vuelve charlatanería, ¿no? Se vuelve, pues no sé, hay un desdén hacia otros saberes, ¿no? Y bueno, entre ellos también el psicoanálisis. Pero lo que me parece importante del cartel es que permite, ¿no? Como alojar ese no saber, es decir, no se cierra, ¿no? Como en un discurso totalitario, sino que le da lugar y que de algún modo se presentifique, ¿no? Como en alguien que echa a andar allí algo de eso, como el más uno, eh, es, es, es interesante, ¿no? Por eso es de repente una posición enigmática, ¿no? Yo tengo por acá unos testimonios de gente del SLEP que hablan, ¿no? Por ejemplo, de sus experiencias como más uno, y todos así, es un enigma, ¿no? Es súper difícil, ¿no? Pero bueno, algo produce, ¿no? Esa posición, sí, ese elemento en el cartel. En cuanto a la autorización, mm, creo que no está aquí, pero la semana pasada, sí está aquí Jorge, ¿no? Me vi el video, ¿no? de la sesión anterior, pero comentó algo sobre la autorización, como, pues Lacan sí lo menciona, ¿no? O sea, se autoriza por él mismo, ¿no? No es por sí mismo, sino por él mismo, el lui como esa tercera persona. Eh, es decir, hay algo de la autorización que no viene de los otros semejantes, ¿no? Pero bueno, no sé si va por ahí tu intervención. Yo, ¿puedo? Claro, Antes que nada, gracias Ulises por todo el despliegue que haces el día de hoy. Me hiciste pensar en esta relación entre el cártel y la escuela, precisamente, ¿no? Es decir, un dispositivo de cártel posibilita de algún modo un espacio en la escuela en donde se puede, de algún modo, si bien, como bien lo dice Lacan en la proposición 9 de octubre, no garantiza nada, pero sí, de algún modo, la escuela y el cártel, de algún modo, dan un cierto garante en relación a la formación del analista, ¿no? Pensaba en la escuela en relación a esta cuestión de los grados. ¿Tú qué piensas de esta cuestión? Digo, porque de pronto esta cuestión que decías ahorita del más uno, donde de pronto había una lista de más unos, desconozco la forma ya en Caracol, ¿no? Pero pensé, cuando escuchaba eso, en la cuestión de jerarquías y grados, ¿no? Que efectivamente la escuela pretende o plantea que esta cuestión de jerarquías y grados no tengan que ver con la cuestión de poder, sino precisamente con el paso de la experiencia que tiene el analista, digamos, en relación a la verdad y el saber, digamos, por su propio proceso de su experiencia analítica, ¿no? Eh, bueno, pensaba en ese articulador también, en la posibilidad de pensar esta bisagra también entre la escuela y el cártel en relación a la formación, autorización del analista, digamos, ¿no? ¿Tú qué piensas por ahí? pues, son varias cuestiones. Por un lado, se hizo como la lista, pero digamos, se invitó, se convocó a quienes ya habían participado, ¿no? En carteles y alguien también que sea externo al Caracol, como para también nosotros hacer lazo, ¿no? Y miren, pensándolo, pues de algún modo es bisagra, esa función de bisagra con otros, ¿no? Con otras escuelas, ¿no? Otros espacios que no son del Caracol, pero de algún modo, pues cada uno de nosotros trae en su historia de venir un legado, ¿no? Con esos otros espacios. Y bueno, así se hizo, no fue como porque, ¿no? Como se invitó al doctor tal, ¿no? No, fue así un puro nombre, nombre propio que fue haciéndose esa lista. Mm, lo otro, a ver. No sé si me lo pudieras como repetir, porque ahorita ya pensando en esto ya se me fue, pero
sobre la autorización y el trabajo del cartel en la escuela. Pensaba justo en la articulación cartel-escuela y en relación a la escuela como el cartel en términos de formación, autorización, ¿no? Y en la escuela propiamente, ves que en la proposición 9 de octubre enfatiza Lacan esta cuestión de no grados en relación a poder, pero sí ciertas jerarquías y grados en relación a diferencias, ¿no? Que finalmente me parece que la parte importante es la diferencia, ¿no? Sí, que eran, me parece, analistas miembros, ¿no? Y analistas de escuela, una cosa así, Ajá. a partir de un, eh, no sé si en esta, porque ahora no lo trabajé así, pero si era el pase lo que hacía la diferencia o era una otra cuestión, ¿no? O sea, Sí, sí, desconozco en sí. este momento, Sí, claro, está el pase ahí de por medio, sí. pero, pero bueno, sabemos en qué devino eso, ¿no? Fue muy trágica esa propuesta, ¿no? Es muy fuerte. Hay escuelas que siguen sosteniendo la cuestión del pase, por ejemplo, pero mm, en el texto de las jornadas me llama la atención que se habla como del cartel con la escuela, no es en la escuela, sino también otra vez, ¿no? Como una especie de bisagra ahí. eh, mm, pero para la autorización, en este momento no podría, ¿no?, comentarlo de ese modo, ¿no? Si un trabajo de cartel parece tiene que ver más con un trabajo de escuela que de autorización, ¿no? O sea, no es lo único, vaya, pero sí es, digamos, un trabajo de base, ¿no? De la escuela, trabajo de cartel. Y algo que mencionaba Filia hace rato, ¿no? Como que no mencioné, que no comenté, era esta intervención del Estado en intentar legislar una práctica clínica, ¿no?, como lo es el psicoanálisis, y que escapa. Hace un tiempo es un texto sobre hay un término en arquitectura que se llama relingo, y es un, digamos, un tecnicismo mexicano. El relingo es un espacio de la ciudad en el cual, pues digamos, no se planean, ¿no? Se planean porque conocemos nuestras ciudades, pero hay espacios que no, que se vuelven residuales y que, aunque se haya planeado algo allí, no queda ese espacio que ya no se ocupa para nada. Ciudad de México hay varios espacios así, ¿no? Relingos. Y Toda curiosamente, Tijuana, ¿no? toda Tijuana es un relingo. No, sí, pero una buena parte. Y yo pensaba en ese momento al psicoanálisis de ese modo, ¿no? Como, digamos, tiene una relación con la modernidad, ¿no?, con la cuestión de las ciencias, pero escapa a eso, ¿no? Se descubre otro saber y que de algún modo tiene un lugar allí como ancilar. Es decir, no se puede pensar fuera del Estado. Hay una relación, me parece tensa, histórica, ¿no? Pero pero que tampoco, digamos, se ciñe, ¿no?, a su legislación, en tanto se sirve del discurso universitario, ¿no?, que pretende así universalizar saberes, ¿no? El- Es decir, escapa de eso. También quería comentar eso, si me pasó hace rato. Lo que me gusta mucho de la jornada de cárteles, no sé, bueno, igual es mi lectura, que de pronto vamos caminando en la lectura y todos van comentando como su experiencia en la experiencia del cártel y no hay como una respuesta única, así como tú lo expusiste en tu propia experiencia, digamos, ¿no? Ni, ni, ni en la práctica o en la experiencia del cártel todos saben qué fue lo que pasó, ¿no? Ni tampoco queda como claro para ellos esto que platicábamos ahora, ¿no? Cómo se eligió un más uno, o si el más uno era una persona, o si era una persona rotatoria en relación más bien a un lugar vacío, o era más bien una posición lógica, digamos, en donde hay que hacer surgir ese vacío, ¿no? Entonces van ahí planteando como muchas posibilidades puestas pero todos coinciden en la importancia de este trabajo, digamos, para hacer lazo entre analistas, ¿no? Pero va caminando como la lectura, como si en una línea, digamos, como
objetiva, sino más bien como en esta cuestión como de ir armando, construyendo, como para dónde se articula, ¿no? Y, por ejemplo, tengo aquí algunos, ¿no? Ah, perdón. Ophelia, ahorita nada más voy a leer así súper breve y ya ahorita por ejemplo, hay uno que dice, ¿no? Fento, dice, es la ausencia de supervisor. Bataille, que está ahí, ¿no? Tiene la función de testigo sobre el más uno, ¿no? Botvinnik que es el plus de goce. Laval, es el matema a quien se le pide que sea testigo de un pasaje, ¿no? Lacan, en manera de pregunta, eco del grupo. Menard, es la presencia ausente de la muerte. Levi, un significante que funda el deseo. Lemoyne, simplemente un analista. Sanquer, el sujeto del odio o de amor del resto del grupo. Moscovitz, sería esa cosita desprendida del todo, aquel o aquella es un poquito más psicoanalista que los otros. Eh, Belisa, quien permite el paso a la metáfora. Nacio, lo que permite la conexión del cartel con el resto de las estructuras de la escuela. Safón, ¿no? No tiene ningún equivalente social, tiene un carácter inédito, ¿no? Es decir, también, o sea, pues de esos psicoanalistas, como cada quien justo tiene una lectura muy singular, ¿no? Por ejemplo, Siboney lo habla desde las matemáticas, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Cómo él dialoga con Lacan, echa todo un, un argumento, ¿no? Entre matemáticas y psicoanálisis, muy interesante para decir el que tendría que ver con una infinitud latente, ¿no? El- pero bueno, solo como justo abundando a esto que estás comentando, ¿no? Así como, como hay una lectura muy, también hasta singular de ese lugar enigmático que es el más uno. Y ahora sí, perdón, Fili. No, está buenísimo porque sí va un poco a ir por allá, a compartir algo como esto de Caracol, ¿no? Y creo que incluso ni en Caracol estaba muy claro cómo íbamos a hacer un cartel, ¿no? Recuerdo que la vez que mencionaron algo sobre eso, dije, ¿a poco va a ser estos carteles científicos que nos ponen en los congresos, una cosa así, ¿no? O sea, esa era como mi idea, porque pues no venía como apegado a esta orientación lacaniana ni cómo funcionaba. Entonces, para mí mi idea cartel, dije, pues vamos a hacer un cartel así como tipo infografía, pero tenemos que estudiar entre todos, ¿no? Y una cosa así. Y recuerdo que a Abelardo, acá el compañero que me invita, yo sí le dije, a ver, esta onda, pero a ver, pero ¿cómo es? Y recuerdo que le pregunté hasta como unas 3 veces y cuando ya estaba formándose lo volvió a preguntar, oye, pero esto del cartel, ¿qué es, no? Porque sí se escapaba mucho a mis experiencias anteriores. Intenté en su momento, ¿no? Hacer una formación muy institucional del psicoanálisis y ahí no había una posibilidad de cartel, ahí era una posibilidad solamente de seminario. Y el seminario y otras cosas, ¿no? Entonces, ya cuando paso acá que me dicen, oye, esto del cartel, sí quedé como patinando en muchos sentidos y la elección también del más uno de este cartel que formo ahorita, o que soy parte de este cartel, también me llamó la atención, ¿no? Porque en realidad yo no tenía ningún vínculo con esa escuela. Eh, no sabía ni qué hacían, ni cómo se reunían, ni cuál era como la formación. Entonces, creo que sí lo elegimos tanto por nombre, ¿no? Creo que la única como premisa que tenía era que si íbamos a estar en este grupo muchos chicos, me gustaría que estuviera también una mujer ahí dialogando, ¿no? O sea, que no fuéramos puros chicos ahí nada más hablando de estas cosas. Y ahí fue ya más o menos como fuimos quitando y poniendo nombres, ¿no? Pero sí fue como, yo sí estaba como muy oscuro con esta parte, ¿no? O sea, no era tan desoculto quién era la persona con la cual iba a estar dialogando, ¿no? Entonces sí también tenía una cosa como de novedad, así como a ver qué me vienen a decir acá, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién toma acá la batuta? ¿Quién va a dirigir, ¿no? Y bueno, eso sí, como todavía me cuesta entender bien cómo qué hacemos los integrantes. Luego ya cuando me encuentro con ellos digo, ya sé más o menos por dónde va esto y otra vez el siguiente encuentro parece algo similar, ¿no? Como que ya no sé a dónde vamos. Entonces, no sé, se me hace como una experiencia que sí se me escapa mucho a lo que tenía anteriormente como en este universitario, escolar, institucional, ¿no?
y que al final íbamos a entregar, no sé, tu ensayo y te califican. Acá no, ¿sabes? Es como, no, a mí sí me ha escapado un poco esa idea del cártel, ¿no? Y es bien como, pues eso, ¿no? En ese sentido es parte de lo inédito también, ¿no? Como otro espacio para, pues también dialogar, ¿no? Sobre, no sé, algún tema, texto que se esté trabajando, y que eso, ¿no? No hay alguien que dirija, que sea el líder y, y, pues, detente el saber, ¿no? Que allí mismo. Y es lo interesante porque en cada cartel es distinto, ¿no? Los encuentros son distintos, la dinámica, eh, y dentro del mismo cartel, como bien lo mencionas, ¿no? Un día puede ser una cosa y para el otro es como, ay, caray, ¿no? Como se mueve, ¿no? Y que sí detiene mucho, ¿sabes? Esto del poder, de que alguien suba. O sea, eso sí lo he notado, como que esta misma forma detiene, como que el primer líder que quiera salir ahí, ¿no? Como que ¡pum! No sé, lo pensaba ahorita con esto que decía. ¿No creen? Sí, pensaba en tu título y en lo que mencionaba Philip en tu título es otro lazo para la transmisión, ¿no? Sí, Para otra transmisión, ¿no? para otra transmisión. Entonces, pensaba justo en eso, ¿no? Como los primeros acercamientos a la escuela, que, que uno va con esta idea de una formación de un seminario, de un conversatorio, o sea, sentarnos a una noche de lectura a lo mejor, pero el cártel pareciera que rompe todo esto, ¿no? Pareciera que a lo mejor en el seminario hay algo ahí que se arma, ¿no? Como con las conversaciones igual, pero el cártel es otro espacio y es otro espacio muy, muy distinto, ¿no? Y voy a repetir la palabra, es como un enigma porque es muy único, ¿no? Y desde esta formación a mí lo que me llamó la atención de Philly es que a lo mejor no estaba muy involucrado en esto, pero él quería que fuera una mujer. Sabía algo de ahí implícitamente, ¿no? Como de esta elección de alguien. Entonces eso me parece bien interesante porque pareciera que no estamos como muy advertidos y Philip no sabía nada de esto, pero él tenía esta idea de que tenía que ser una mujer, ¿no? Entonces eso me pareció interesante. Y eso, ¿no? Que no se cierra algo como predeterminado, ¿no? Justo si hay como una propuesta, se le da cabida, ¿no? Se discute allí mismo. Y está chido, aunque no tengas justo esa experiencia, pero pues puedes allí, ¿no? Como crear algo, aportar algo a los otros. ¿No? Pues no sé si alguien más tenga un comentario. Yo, Hola, Clara. hola. Bueno, pues yo hace poquito, igual que Philly, apenas empecé mi primera experiencia en un cártel. Seguimos en él y me ha gustado mucho, desde esta nueva experiencia. Me ha gustado que no lo he sentido para nada justo como una clase, ¿no? Como un deber. Creo que ahí es donde se escapa de qué ganancia va a haber, ¿no? Porque si hay un título de por medio, pues si ya no voy, ya no lo obtengo, ¿no? O sea, hay como ese juego ahí. Y como en este deseo de estar ahí, me parece muy inteligente cuando lo propone Lacan. Desconozco si lo hizo así, pero yo veo ahí que el que sea pequeño este espacio de encuentro de pocas personas, pues permite algo, ¿no? Permite algo más, algo que va más allá de un conocimiento, de un intercambio de conocimientos o de saberes, ¿no? Sino que están puestas ahí, pues estos inconscientes, ¿no? Estos contextos, estas historias que algo crean. Y me parece también como muy interesante esto del más uno, que apenas lo sigo descubriendo en la experiencia y ahora con estos encuentros un poco más desde cómo se crea. Me parece muy interesante porque mm,
hay algo de esto que no lo veo lejano del análisis como tal en la clínica, ¿no? O sea, hay algo de esto donde cada quien tiene una verdad, ¿no? Donde, claro que la posición ahí se juega muy distinta a la clínica. En este caso, el más uno o la más uno como una guía por ahí, testiga, ¿no? Lo que decían también, pero es verdad que, por ejemplo, ¿no? Yo que a lo mejor estoy empezando a conocer más del psicoanálisis, ¿no? A estudiar desde estas escuelas, entre otros, desde otros lugares, encontrarte de repente con un analista, por ejemplo, que tiene mucha experiencia, ¿no? O sea, que es la más uno y que a lo mejor tiene 30 años de trayectoria o de experiencia en el psicoanálisis, de pronto también ahí se pueden dar como estos lugares, ¿no? Desde el imaginario probablemente, pero pues es que ella sabe más, ¿no? Y entonces ahí a veces sin querer queriendo, pues ya uno se pone en cierta posición y creo que también ahí está lo interesante que ahí juega un papel muy importante, en nuestro caso, por ejemplo, la más uno, ¿no? De qué lugar, en qué lugar se pone que permite que se roten esos lugares, ¿no? Que no haya como un líder o un maestro, ¿no? Sino que ahí va permitiendo esto. Entonces, pero sí se me hace muy interesante porque inclusive dentro de estos encuentros, pues la transferencia va a ser esencial y no solo de lo que hay, de los saberes, ¿no? Sino también de los vínculos. O sea, va a importar mucho. No solo es el deseo de saber más, ¿no? Que en mi caso lo pongo cada que estoy ahí. Quiero saber más, ¿no? Tengo esta pregunta y la pregunta de Brenda y la pregunta de Alondra y me jala, ¿no? Ese deseo. Pero también creo que este vínculo que hemos creado en este grupo es importante, ¿no? Y por último, pienso que qué inteligente Lacan, que claro, sabemos, era muy inteligente, pero que deja esta propuesta como una forma de seguir repensando el psicoanálisis, que el psicoanálisis no está dado, ¿no? Sino que siempre está repensándose. Incluso ahora que apenas empecé por ahí a leer un seminario de Lacan, me llama mucho la atención que él mismo siempre está repensándose a él mismo, ¿no? Y que por eso cita acá, cita allá y juega y él mismo se contesta, ¿no? Como que tiene una conversación con él mismo. Y justo creo que qué interesante que deja esta propuesta del cártel donde hay una forma como de repensarse cada vez, ¿no? Desde yo pienso esto, no es que yo encuentro esto, no es que yo encuentro esto otro. Y lo decíamos, creo que la sesión pasada o una de las antepasadas, que no vamos a partir de una sola verdad, ¿no? De un solo saber, sino que vamos a interpretarlo, creo que por ahí Philly lo ha mencionado, por ejemplo, desde el arte, ¿no? Lo vamos a ir interpretando también desde nuestros lugares, desde nuestros conocimientos, ¿no? Un solo punto de vista, un sociólogo, creo que mencionaban, lo verá muy distinto a lo mejor a no sé, a un pintor, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como lo que quería comentar, que a mí me ha interesado de mi experiencia actual en el cártel y que también me parece una propuesta muy inteligente para continuar, repensando y por supuesto dándole vida al psicoanálisis, ¿no? Que no muera, que ahí está y ahí sigue. Ujú. Gracias, Clara. Está bien, pues muy, muy lindo tu testimonio, ¿no? Y también que pones sobre la mesa varias cosas bien importantes. Eh, por un lado, eh, me parece a mí, ¿no? Como parte de la inteligencia, o sea, son varias cosas, ¿no? Pero de la propuesta del cartel, que la transferencia sea el trabajo, en un primer momento permite que justo no sea los otros, ¿no? Y como que voy a hacerme con mis compas, mi grupo, y nada más, ¿no? Y me cierro. Y nada más entre nosotros como boroboros, ¿no? O como SNIS, ¿no? Nos citamos entre nosotros y solamente nuestro grupúsculo, sino que permite que entre alguien al cartel y que seguramente ni te cae bien, pero eso no implica que no se pueda trabajar.
Y eso no implica que justo, ¿no? Como ya dar el tiempo, algo de ese lazo se genere, ¿no? Como lo mencionas, pero que alojan, ¿no? Como primera eso, digamos como pues esa transferencia al trabajo, ¿no? Y también la disolución, ¿no? Que es como, bueno, también, digamos, eh, pues, digamos, una herida narcisista, ¿no? Es decir, hasta acá, gente, ¿no? Pero vamos a hacer otra cosa, ¿no? Ahora vamos a otra cosa, ¿no? Posibilitar algo más. Y es bien, bien bonito como lo dices, ¿no? Como que te echan a dar preguntas y creo que va de eso, ¿no? Como el querer, te echan a dar un deseo, ¿no? Deseo de saber, lo menciona. Eh, Tiene justo esa función, ¿no? Que no está uno por el deseo del título, ¿no? El deseo de la cédula, que, que habrá, ¿no? O sea, para eso está la universidad y habrá quienes, pues, cursen para eso y su asunto, ¿no? Pero que aquí es otra cosa. No sé si alguien más quiera ¿Se comentar. escucha? Hola, Hola, Abe. ¿me Sí, escuchas? sí, sí. Hola, ¿qué tal? No, pues de lo que comentó Clara, y pues yo, bueno, pienso que sí es que no, bueno, también como en mi propia experiencia, no todos sostienen, es cierto, no todos sostienen el deseo, no, no siempre se sostienen los cárteles, ¿no? Y creo que sí es importante justamente la transferencia y también el deseo, ¿no? El deseo de saber. Que Y por otro lado, es que lo de he pensado, ¿no? Que en otros espacios, por ejemplo, o más bien otros discursos como el discurso científico, que está más del lado de la certeza, ¿no? De una verdad inamovible que a veces cuesta cambiar, pero desde aquí es un discurso que es apoyado por el deseo de saber, ¿no? No en sí por el saber, sino por el deseo de saber, que es otra cosa distinta, ¿no? Y que produce en ese sentido, pues lo que han venido repitiendo como lo de la pregunta, ¿no? Esto de echar preguntas que no se aloja dentro de la certeza, por ejemplo, del discurso cientificista, o otros discursos, ¿no? No solamente ese. Ujú. Y que pues, bueno, es eso, ¿no? Como esas dos cosas que no están, el cártel no están de ese lado de la certeza, pero que también a veces cuesta sostener, ¿no? Y no siempre se sostiene, pero que tiene que ver enteramente con el deseo de saber. Y creo que, pues, por ejemplo, en esta experiencia de la formación de carteles aquí en el Caracol, por ejemplo, que se sostengan, o sea, porque hubo algunos que iniciaron y que luego ya, me parece, por un lado, y lo menciono, ¿no? Que sí tiene que ver con un compromiso. eh, y además, pues creo que, ¿cómo decirlo? Como este desconocimiento de lo que va al cartel, de algún modo se generan como ciertas expectativas ideales de lo que sería como un espacio de transmisión y que rompe con lo habitual, el cartel. Entonces puede que, pues eso, eh, que no se pueda sostener porque pues tal vez no, o no se implican, ¿no? Que requiere eso, no implicarse, ¿no? En la lectura, en el estar presente, y a veces, no sé, que se reúnen algunos súper tarde, ¿no? O otros, no sé, que el fin de semana, que seguramente estaría muy chido estar haciendo otra cosa el fin de semana, ¿verdad? Estar, para algunos, ¿no? Dialogando sobre el psicoanálisis, pero para otros no, ¿no? Eso nos mordió y ya, pues nos tiene acá, miren. Y, y, pues sí, o sea, me parece importante, como, y más bien ya lo discutiremos dentro del Caracol, como que con nuestra experiencia, ¿no? Hasta ahora de trabajo de carteles y hacia dónde queremos como seguir trabajando en este sentido, que, que cambiar tal vez, ¿no? De lo que hemos venido haciendo, o que es mantener, o mantenerlo igual, pero me parece importante que sí
si da para eso hasta este momento que ya hay experiencia además, ¿no? En este en este dispositivo. Soy, Hola, los venía escuchando. Bueno, en primera, agradecerte, Ulises, por este trabajo que haces y bueno, en otros momentos también te he mencionado que haces como cierto recorrido histórico y eso se agradece mucho, ¿no? O sea, tomarnos de la mano y llevarnos, ¿no? Por varias épocas, ¿no? Para poder ir teniendo un cimiento, ¿no? De lo que se está trabajando. Pero en otros momentos también recuerdo que una de nuestras inquietudes, ahorita que decía Philly, que se salió, pero decía Philly que no entendía, ¿no? Y había esa continua pregunta acerca de qué es el cártel, qué es el cártel. No solamente él, sino había varios, ¿no? Y unos decían, híjole, pues en Tijuana, ¿no? Hablar del cártel, pues es cosa seria, ¿no? ¿El cártel de cuál, no? ¿El cártel del norte, el cártel del sur o qué? Entonces se hizo la idea, ¿no? Se propuso que pudiéramos hacer cápsulas con respecto a transmitir, ¿no? Una idea que se tiene acerca del cártel acá en la ciudad de Tijuana. Pero también hemos platicado mucho acerca del grupo, ¿no? Y ahora mencionaste la cuestión del grupo y sabemos que el cártel se trabaja en grupo. Pero esta pregunta que quiero realizar, un tanto para Ulises, pero también aquellos que tienen la experiencia o han tenido la experiencia en cárteles, ¿qué piensan con respecto al grupo, no? ¿Por qué en grupo, no? Quizá evitando preguntas, racionales con respecto, bueno, porque no es un análisis, ¿no? Porque no es una supervisión control, ¿no? Porque a lo mejor no es, un seminario, por ahí, mencionaban. Clara y Brenda, pero me parece que eso que ocurre en el grupo no solamente es el reunirse a escribir, el reunirse a discutir un texto psicoanalítico, sino que hay algo en el grupo que posibilita ciertas cosas. Ahorita mencionabas que a lo mejor uno de los integrantes se cae mal, ¿no? No se agradan, pero algo posibilita para que se trabaje, ¿no? Desde tu punto de vista, Ulises, y también para los demás, eh, ¿qué crees que se genera en ese grupo? ¿Por qué un grupo? me parece que o sea, la práctica analítica se piensa que es una práctica solitaria, que que uno, una está allí como a solas escuchando, pero nunca es sin otros, ¿no? Y creo que sin otro. Y en ese sentido la formación también no es sin otros. Eh, es decir, es también la posibilidad, ¿no? Como de generar, como de lazos, ¿no? Escuela y, y eso, ¿no? Que sea un grupo me parece que es como, como insistir que el psicoanálisis no es en solitario, ni se adquiere a través, por ejemplo, del libro. El libro puede funcionar como un otro, pero nada más, sino requiere también la presencia, ¿no? De cuerpos. Por otro lado, lo que posibilita el grupo, pues miren, mi propuesta al menos era como que hay algo de estos grupos que incluye, ¿no? El discurso del analista o esto del objeto A allí, ¿no? Que lo alojan. Y por eso es enigmático, ¿no? Por eso, pues quién sabe qué, pero algo sucede que uno está allí, que pues escribe también, permite esta escritura, que también es muy importante, ¿no? La escritura en el cartel, en el grupo. Y me llama mucho la atención, ahora que lo mencionas, cuando estaba yo revisando estos textos, eh, se habla de grupo, ¿no? Pero también se habla del uno a uno con su pregunta, ¿no? Cada uno con su pregunta. No es la pregunta colectiva, ¿no?
No es la investigación colectiva ni un texto colectivo, una escritura colectiva, sino justo muy singular, ¿no? Aún así, pero con otros, ¿no? Acompañándose de otros. No sé si respondí, pero bueno, hay más compañeros, compañeras que podrían también aportar algo. Yo, yo estoy de acuerdo con Ulises, porque creo que en otras sesiones mencionaba lo de que sí, es una práctica como muy solitaria y que inclusive, pues, yo creo que no existe, no hay la formación de los analistas sin nosotros, porque suena como algo muy delirante, ¿no? Una formación que no se cuestiona, que no está atravesado por los otros y que, pues, al final de cuentas, eh, pues también esto de cuestionarse no solo viene de uno, sino también de los otros, y un poco eso hace la función de las partes, ¿no? De hacer preguntas ahí de lo que presentamos, lo que se va proponiendo, ¿no? Cada vez pensamos que va para un camino, no sé, lineal y luego va hacia otro punto. O sea, esas cuestiones, esas canciones que también nosotros proponen dentro de los productos, pues van, van moviendo, ¿no? Y van produciendo constantemente. Y creo que no hay no solo en el cártel, sino más bien no hay una formación sin los otros, ¿no? En ese sentido. Porque a mí se me hace un poco delirante no, no sé, no cuestionar, no permitir el discurso también de los otros, en tanto que eso se pueda cuestionar, ¿no? Como sé que eso que pienso no sé, puede tener otras vías, otros puntos de vista. Ujú. Y también es bien interesante, como lo mencionó Clara, ¿no? Ir escuchando las preguntas de los otros, ¿no? Claro que digamos, el denunciar nuestra pregunta, ¿no? En un grupo, pero también escuchar las preguntas que se hacen las compañeras, los compañeros, es muy interesante. Aliana se va. Ay, Aliana. Aliana va a estar en la última sesión, ¿verdad? Es ella, ¿verdad, Brenda? Bueno, yo Sí, quiero... sí, Ulises. Perdón. No, sorry, Brenda, vas a hablar? No, le estaba contestando a Ulises. Ah, Que ok. si Aliana nos acompaña el 30 de mayo. Muy bien. Yo quiero nada más agregar y preguntar algo. Primero agregar, ahora que mencionas esto, Ulises, del objeto A, el enigma, ¿no? Esto de las preguntas. O sea, como que hay ahí que nos hacemos también esas preguntas, ¿no? O sea, que hay ahí que nos cuestionamos lo que nos cuestionamos, ¿no? Dentro de un tema que puede tomar muchísimos caminos, ¿no? O muchísimos enfoques, no sé. Pero ¿por qué eso, no? ¿Por qué nos cuestionamos eso? Por un lado, me lo pregunto o lo traigo acá con esto que tú mencionas. Y la pregunta que yo quiero hacer es en esto de escribir, ¿no? Por ahí decimos escribir como, no sé si llamarlo una producción o un resultado, no sé cuál sería la palabra, pero me llama la atención, en nuestro cártel ya estamos como encaminándonos a ello. Sé que se dice, ahorita lo mencionamos escribir, pero pues puede ser otra cosa, ¿no? Entiendo que un poema, una pregunta, pero escribir, ¿no? O sea, como una forma de dejarlo en algo, ¿no? Como plasmarlo. Pero ¿de qué va esto, no? Como que me interesa, sobre todo quienes a lo mejor ya han estado en otros cárteles, encontrar desde su punto de vista, cómo lo ven esto, ¿no? ¿Por qué es importante escribir? ¿Por qué es importante llegar a plasmarlo más allá del trabajo que acá se hace, ¿no? Porque hay que llevarlo a un papel o a la hoja o al encuentro, porque no solo es escribir, sino que luego viene el encuentro, ¿no? Viene la jornada de cárteles, los que quieren entrar a escuchar y a saber, a ver qué escribió Brenda, qué escribió Ulises, por qué, ¿no?
Esas dos cosas, ¿qué piensan del escribir como una especie de producción? Eh, y por qué el encuentro, ¿no? Desde su punto de vista. Bueno, antes de... bueno, Zoe, ¿quieres comentar algo? No, era Eh, yo. Se cancela esto. bueno, yo lo que quería, contestando un poco la, la provocación de Clara, ¿no? Un tanto, o sea, yo podría decir, ¿para quién es fácil escribir? ¿No? Si todos, tienen de alguna forma, la facilidad de poder escribir. En lo personal, a mí me cuesta horrores el escribir, ¿eh? O sea, pensaba que el escribir no solamente es llevar letras, ¿no? Un lenguaje a un papel, sino que también hay mucho de sí mismo que se está poniendo en juego ahí, ¿no? A mí me gusta pensar más que lo que se genera en el cartel es una inscripción, ¿no? Y por otro lado, también pensar que, lo mencionó Ulises, ¿no? Como esa renuncia al narcisismo, ¿no? El poder, plasmar todo eso que va surgiendo. Por eso un poco la pregunta acerca del grupo, ¿no? Yo también quería hacer una provocación con respecto a eso, porque lo he escuchado de mis compañeros, ¿no? Con respecto a lo que se ha generado en otros, espacios, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos con respecto a las terapias de grupo, ¿no? O el psicoanálisis grupal, etcétera, etcétera, que tiene sus puntos específicos, ¿no? Pero me parece que hay algo que se genera ahí, ¿no? Tiene efectos y hay que recordar quizá lo que venía planteando Ulises y que lo hemos visto mucho en esta proposición, eh, que de alguna forma la autorización no solamente es decir, pues ya fui a análisis tantos años, ya me supervisé, entonces ahora ya puedo ser este analista. O me formo en la APM o me formo en la ECOL y ya. ¿No? Me parece que va más allá, ¿no? Y una de estas situaciones tiene que ver con hacer circular el nombre, con de alguna forma el poder plasmar ciertas ideas, ciertas cuestiones de la teoría, ¿no? Ciertas cuestiones de la técnica, que podamos hacerlo circular, ¿no? Y a mí, o sea, no sé, a lo mejor para Clara sí es muy, muy fácil escribir, ¿no? Pero, pues, en mi caso es un horror, ¿no? También, porque vaya, es desnudarme, ¿no? Al escribir y hacer una confrontación conmigo mismo también, ¿no? De esas cosas terribles que estoy poniendo, ¿no? Y hacer borradores, tachones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que eso es el producto del cártel, ¿no? A lo mejor está mal que diga el producto, ¿no? Habría que encontrarle una palabra más adecuada, ¿no? O el trabajo, ¿no? Que se genera ahí. Pero eso es lo que podría yo decir, claro. Ok, y nada más mencionar algo y ahorita seguir escuchando. Qué distinto este escribir que estamos mencionando al escribir, transcribir algo, ¿no? O al escribir algo que leí, entonces sí voy a citar a Lacan y lo escribo, ¿no? Acá dices, oye, desnudarme de alguna forma, ¿no? O sea, cómo este escribir va de otra forma, es distinto. ¿Alguien más o puedo? Creo que Ave Yo, iba y ya yo iba a luego, decir bueno, algo, pero de antes, de antes de que preguntara Clara. Este, yo me quedé pensando, por ejemplo, en el discurso científico y en esto que dicen de los grupos de psicoanálisis, ¿no? Me quedaba pensando que esto de escuchar justo lo que dice Ulises de la pregunta del otro tiene que ver con la concepción que el otro también es sujeto, ¿no? Que le da un lugar de sujeto al otro, ¿no? O sea, se escucha también la pregunta de las personas con las que se va produciendo algo, pero en cuanto, por ejemplo, el discurso institucional, si vemos como todo lo epistémico que hacen normalmente en la psicología,
va apuntando a que el otro, bueno, más bien el otro como objeto, ¿no? O no este órgano que es un objeto, pero como bien decía en un principio Ulises, este, se me fue la palabra, ¿no? Pero como que este otro pues no tiene palabra, ¿no? Hay algo ahí que no se escucha, sino más bien se da por sentado de que este otro pues solamente tiene como una función orgánica, anatómica, ¿no? De objeto, ¿no? Y lo que se produce en esos sentidos no se escuchan preguntas, sino más bien certezas de lo que puede ser, ¿no? Esto que le llaman la cognición, el pensamiento, ¿no? Que se trae desde más del lugar de lo mental y cuestiones así. O sea, esas producciones van más desde el lado de nosotros como seres humanos, de una posición de objeto, ¿no? Y en estos grupos, pues, se le da el espacio a los otros, como lo que estamos haciendo ahorita, escucharnos a eso y ya tiene otro valor de sujeto, ¿no? Otro valor de que el otro también pregunta, escucha y también propone, ¿no? Eso es como lo que me quedé pensando. Gracias, David. Bren, ¿quieres comentar algo? Sí, con respecto a lo de escribir, Clara, pensaba, bueno, desde mi experiencia, pensaba en la palabra acotar la pregunta, porque a veces uno va al cártel con una pregunta o con muchas preguntas, o va con una y regresa con más, ¿no? O sale con más preguntas de las que se debería. Y siento que esto de la formación del cártel y del rasgo que se tiene, de esta pregunta que se va, ya sea que se las traiga de un inicio o se vaya formando dentro del dispositivo del cártel, creo que el hecho de ponerle, o ser un producto de eso que te estás preguntando, es sumamente importante porque acotas algo de esa pregunta, ¿no? Del no todo, creo que lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Porque de eso que se te traes, a lo mejor no te contestas o no terminas de contestarte, pero creo que el ponerlo a escribir o generar incluso otra pregunta, un poema o lo que sea, ¿no? Pero escribirlo, ¿no? Y se hace como poner algo de ti ahí en el papel y luego presentarlo ahí ante la escuela, ante la jornada de cárteles. Me parece que uno también da cuenta de su trabajo, de lo que hizo en ese cártel, ¿no? Como que no pasa desapercibido de lo que se hizo ahí. Y creo que eso es muy importante, ¿no? No dejar que pase desapercibido. Porque, bueno, si uno no siguiera o no hiciera su producto, me parece que los cárteles ya no estarían existiendo, ¿no? Bueno, ¿quién da cuenta de eso que se hizo ahí? Porque al final de cuentas, hay algo que se escribe como en una cuestión teórica, ¿no? Porque no hay como un fundamento, digamos, teórico como tal, pero, pero sí hay algo de eso que produciste, ¿no? En los textos, las lecturas. Entonces, hay algo ahí que a lo mejor se cierra y se abre otra pregunta, ¿no? O simplemente se cierra tu pregunta, pero eso me parece importante, ¿no? Dar cuenta de ese trabajo. Hay algo, a ver, Michelle, Michelle. Ay, perdón. Da- No, si quieres tú adelante o... Dale, dale, no, pues, Bueno, qué gusto escuchar. yo me quedé pensando en la pregunta que hace Zoe sobre por qué hacerlo en grupo, ¿no? Y bueno, yo lo podría resumir quizás en el acompañamiento y compartir. Porque si bien es cierto, pues se genera una pequeña comunidad, ¿no? Dentro del cártel y el compartir en el sentido de que, pues bueno, el cártel va de un tema en particular y de ahí se desglosan los rasgos, ¿no? Pero quizás cada persona trae sus propias perspectivas, sus propios materiales, sus propias ideas y en las mismas sesiones del cártel pues se van descubriendo poco a poco cada una de ellas. Y creo que se lo vuelve enriquecedor porque ya te vas con más de lo que tú ya traías por ti mismo, ¿no? Ahí no se escucha el perro. Ok. Entonces eso lo vuelve bastante enriquecedor. Por eso mismo de... Ay, ya se me fue el hilo, perdón, es que me distraje con el perro. Un acto, Michelle. Eh, bueno, con relación a lo de la escritura, y ahorita tal vez comente algo de lo demás, eh,
se echa a andar, me parece, para empezar no hay un formato, ¿no? Como el formato APA, ¿no? Que tiene su estilo que propone. Cuando Lacan escribe los escritos, los presenta, allá va Michelle, ya se acordó. Vas, Michelle, no, vas. Antes de que se me vaya la idea, ¿no? Pero bueno, a lo que iba era que también me quedé con el comentario que dio Philly sobre que él sentía que su cártel no tenía como una secuencia, ¿no? O sea, como que todos estamos acostumbrados a una estructura, pues desde el lado académico, que en el cártel es totalmente distinto. O sea, en mi experiencia, yo recuerdo que en el cártel me sentí perdida como 6 sesiones continuas, porque era como que mirábamos un tema, pero después surgía otro tema en particular. Entonces, el tema central del cártel comenzaba a dividirse entre otros subtemas que para mí era como de, wow, estamos avanzando o estamos retrocediendo o estamos viendo otras áreas. Entonces, creo que eso es lo padre también de la parte de compartir, que es, traemos tanto material que a veces nos perdemos quizás un poco del tema central, pero es porque estamos explorando otras áreas que también pueden ser oportunidades. Y eso creo que es lo que lo vuelve distinto a si uno hiciera, pues no sé si llamarlo un trabajo de investigación, pero algo así por mano propia, ¿no? O sea, creo que ya en el cártel es el material de otros, el cual puede hacer la gran diferencia y el cual también te permite comenzar a repensar las cosas, ¿no? Entonces ya de ahí pues viene también el producto y toda esta parte que es como la condensación de cada una de los aportes. Y está bien chido cómo lo dice, ¿no? Como perderse. De algún modo creo que, pues, cuando se echa a andar el deseo, así se siente uno medio perdido, porque claro, no hay un eje racional en todo esto, pero no por eso hay algo ahí digamos que se pierden, pero no en el sentido de un extravío, ¿no? De un desamparo, sino que es justo perderse como en preguntas, ¿no? En textos. Eh, Ave, ¿querías comentar algo? Sí, hace cuenta que me quedé pensando ya ahorita lo de Clara y que a veces se piensa como el producto como algo que se escribe, ¿no? Como, pero que sí que no hay como una sola vía. O sea, pues creo que todos podríamos darle como algún sentido a lo que es escribir para nosotros, pero que yo pienso que es como más un desecho, no este desecho como la basura, ¿no? Sino más bien eso que frente a la pregunta eh, que no pudo contestarse del todo, ¿no? Como esto que apareció, se va produciendo, ¿no? Y que pues el psicoanálisis también trabaja como con los desechos, ¿no? No hablo como el desecho de la basura, sino más bien con eso que no se puede decir en cualquier lugar, ¿no? Eso que no se puede producir en cualquier lugar, pero que va tomando un lugar y que no responde del todo a la pregunta en ese momento, pero que va produciendo, ¿no? Y que va decayendo. Bueno, un poco así veo como el producto, no enteramente como la escritura, ¿no? A mí sí me gusta un poco más personal escribir, pero no con una lógica o un sentido, sino más bien como asociación libre, ¿no? Y después voy retomando lo que aparezca ahí. Pero siento que lo ubico más como esto de un desecho que aparece frente a la pregunta y que en cualquier lugar no se podría trabajar, pero que ahí sí se puede trabajar y que aunque no se respondió toda la pregunta, algo decantó. Perdón, Brenda, querías comentar algo. Ay, sí, pero ya me olvidé. Ah, Eh, Eres Mish. sí, ya creo que ya me acordé, creo que ya me acordé. Sí, es que se me hizo muy lindo lo de Brit, de esto de a veces sentirse perdido, pero lo pienso así, como, bueno, uno piensa que está perdido y a veces busca el cártel o algún otro grupo, ¿no? Para no sentirse tan perdida y luego se encuentra con que todos están bien perdidos. Igual, ¿no? Como con su pregunta, ¿no? Como que lo que trae. Y creo que ese acompañamiento es muy lindo, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, parece que yo también tengo
me siento como un poco perdida con mi pregunta, pero los demás también lo están descubriendo conmigo y eso creo que se me hace lindo. Ándale, perdidos pero acompañados. O perdidos, 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 ¿no? Estamos perdidas. Y a mí o sea, como que quiero retomar algunas cuestiones, ¿no? La escritura te convoca, ¿no? Al saber que para empezar es imposible decirlo todo, pero aún así hay algo que implica, ¿no? La escritura en Lacan tiene como una función, ¿no? La letra, la escritura, el trazo, tienen ahí una relación con lo real y cada uno de un modo distinto, ¿no? Va trabajando. Pero que sea algo escrito permite también como dejar una huella allí, ¿no? De eso que fue el trabajo de cartel y que, pues no sé, quien lo escriba tal vez lo retomará en un futuro para algún libro, una conferencia, o no, queda así como un resto, ¿no? Ese producto del el que menciona Ave, ¿no? No lo pensaré yo como desecho, pero sí como un resto allí que cae del trabajo de cartel. Y mencionaba hace un momento que pues es muy difícil, por ejemplo, a diferencia, no sé, de hacer una tesis, ¿no? Que de por sí hacer una tesis está difícil, o sea, implica, pero este escrito del cartel es distinto porque pues implica un estilo singular, eh, que uno dice, ah, lo quiero hacer un texto así y tal, y no sé qué, y a la hora de la hora te encuentras con una hoja en blanco y, ay, caray, ¿no? Pero también es interesante cómo en la escritura misma se vuelve una investigación y en la misma escritura, eh, pues o encontrando digamos, guiando tu pregunta, pero te vas por otro lado, ¿no? Así como que te pierdes, ¿no? Entonces ya te fuiste por otro lado, por el que no era el texto, o el mismo texto te lleva, el mismo escrito te lleva a otro lugar, ¿no? De donde tal vez tú querías como anclar. Y aparte presentarlo a cielo abierto me parece bien interesante, ¿no? Las presentaciones, como a esa huella darle voz, ¿no? Y sostener, ¿no? Eso que se escribió, no sin la imposibilidad de decirlo todo, ¿no? De escribirlo todo, de saberlo todo, pero a pesar de eso, saber que con eso, pues bueno, se crea, ¿no? Escuela, de algún modo, es como también lo lindo, ¿no? Lo importante. Eh, Lacan cuando comienza los escritos menciona así, ¿no? El estilo es el hombre mismo, y es una cita de un intelectual francés, Buffon, Leclerc Buffon, una cosa así, que es decir, como es esa singularidad que cada uno le impregna, tanto en la clínica, ¿no? O sea, cada quien tiene una clínica distinta, muy singular, pero, pero en la escritura ni se diga, ¿no? O sea, no, por más que leamos, no sé, o se lean los mismos textos en un trabajo de cartel, el, el escrito es bien distinto, ¿no? De uno a uno. Y también es muy interesante como ir como viendo, escuchando qué es lo que escriben los otros y cómo escriben, es muy bonito, también a mí me parece gratificante, como de la experiencia del trabajo en cartel. Y así todo lo que se discute, sí lo que se lee, pero escuchar de voz, ¿no? Los textos de los otros, es muy lindo. Yo, de manera de esto que decía Ave, que no como basura, o sea, no un desecho como basura, y yo le preguntaría, ¿y por qué no? O sea, parece que sí, hay algo de eso, del desecho de basura, ¿no? En un escrito que realicé con otros colegas para un congreso en Grita, eh, hago mención justamente, ¿no? Estábamos trabajando el tema del síntoma, ¿no? Sobre Joyce, y yo hago tomo más bien una cita de Lacan, ¿no? En su trabajo de Litura Tierra,
donde decía Lacan, ¿no? que Joyce se deslizaba de a letter a leader, ¿no? Lo cual eso se podría traducir de la letra a la basura. Y en este sentido, algo que de alguna forma proponía era pensarlo como ese desecho. Eh, Eso que en la letra va a servir como un cuerpo, ¿sí? Que anude al lenguaje, pero que también debe pasar a otra cosa más, ¿no? O sea, algo como un desecho de lo ya hecho. Entonces, no sé por qué Abe censuró o dijo no como basura, pero en ese sentido, me parece que sí, ¿no? Un poco esto, ¿no? O sea, a lo mejor como dice Ulises y como dice Abe, sí puede pasar a ser un producto que en algún momento puede retomar, pero en ese momento da cuenta de algo tuyo, ¿no? Ahorita mencionaban la cuestión del rasgo, pero eso pasa a otra cosa, ¿no? Ya no es más eso que insiste, digamos, ¿no? O como pregunta, sino que pasa algo más. Hola, soy yo. Dale, hola. No, justo no quise darle por el lado de la basura, aunque sí yo lo leí, por ejemplo, en un texto que se llama La clínica de los desechos, pero yo no lo tomé más por la palabra, así como mencionas, de algo que está hecho, sí, pues se deconstruye de eso que es el imaginario, lo que se piensa, y pues termina deshecho, ¿no? Es otra cuestión de lo que se desarma ahí frente a la pregunta, ¿no? Como que si como eso, como la que la pregunta desarma eso que pensamos que ya está hecho, ¿no? Por eso es que lo tomé un poquito desde ahí. No tanto de la basura, pero pues sí, por eso decía que el psicoanálisis trabaja hace una clínica de los desechos, bueno, no en todas, pero en algunas, ¿no? Toma como eso, que no se da un lugar en cualquier lugar, pero también desarma, ¿no? Como lo que ya está construido, lo que damos por hecho que ya está hecho, ¿no? Y, y así, ¿no? Es como lo que aparece frente a la pregunta. ¿Yo? ¿Alguien más? Siempre el silencio, ¿no? Haciéndose presente. El silencio de análisis.